Imagina que tus sueños no fueran solo producto de tu mente, sino ventanas a un futuro que aún no existe. Y si un joven exiliado, despojado de todo, tuviera la llave para interpretar esos mensajes divinos, desvelando los secretos de imperios nacientes y caídos, ¿podrías mantener tu fe intacta al encontrarte cara a cara con el poder terrenal absoluto, un poder que exige tu adoración o pena de muerte? Esta es la asombrosa historia de Daniel, un hombre que se atrevió a creer en un Dios invisible en el corazón de la ciudad más opulenta y pagana del mundo. Fue consejero de reyes, intérprete de lo incomprensible y sobreviviente de pruebas que pondrían a temblar al más valiente. Su legado no se escribió en piedra, sino en el tejido mismo de la profecía bíblica, marcando el destino de naciones enteras. Prepárate para un viaje épico a través de intrigas palaciegas, desafíos sobrenaturales y una fe inquebrantable que resonará a través de los siglos. Lo que estás a punto de presenciar cambiará tu perspectiva sobre el poder, la creencia y el misterioso hilo que conecta el presente con el futuro. No parpadees. Cada segundo revela una pieza crucial de este rompecabezas milenario. ¿Estás listo para desentrañar los secretos de Daniel? El eco metálico de las botas babilónicas resonaba en las desoladas calles de Jerusalén, un triste requiem por la ciudad que una vez cantó alabanzas a su Dios. El humo acre de los incendios danzaba en el aire, mezclándose con el polvo levantado por la marcha forzada de miles de cautivos. Entre ellos, un joven de porte noble, con la dignidad intacta a pesar de las cadenas invisibles de la derrota, se distinguía por una mirada que trascendía el presente sufrimiento. Daniel, apenas un adolescente, cargaba consigo el peso de la caída de su nación, pero también la firmeza de una fe inquebrantable. A su lado, como pilares silenciosos de fortaleza, caminaban sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Juntos habían compartido los estudios de las Escrituras, las oraciones fervorosas en el templo y la esperanza en las promesas divinas. Ahora, juntos enfrentaban el incierto futuro en la capital del imperio que había doblegado a su pueblo, la majestuosa y opulenta Babilonia del rey Nabucodonosor. Babilonia deslumbraba con su grandeza. Sus imponentes murallas, adornadas con relieves de leones alados, sus templos dedicados a dioses extraños y sus jardines colgantes, una maravilla del mundo, contrastaban dolorosamente con la sencillez y la fe monoteísta de los jóvenes hebreos. Para Nabucodonosor, los cautivos no eran solo botín de guerra, sino también potenciales recursos para fortalecer su reino. Entre ellos, buscaba jóvenes de inteligencia aguda y linaje distinguido para formar una nueva clase de servidores leales. Un decreto real resonó en los campamentos de los exiliados. Los jóvenes más sobresalientes serían seleccionados para recibir una educación especial en la lengua y la literatura de los caldeos. Durante 3 años vivirían en el palacio, disfrutarían de los manjares de la mesa real y serían preparados para servir al rey. Daniel y sus compañeros fueron incluidos en este grupo selecto. Sus nombres hebreos, portadores de la esencia de su fe, fueron cambiados por nombres babilónicos. Daniel se convirtió en Belsasar, Ananías en Sadrac, Misael en Mesac y Azarías en Abednego. Un intento sutil, pero profundo, de borrar su identidad y asimilarlos a la cultura babilónica. El primer desafío a su fe no se presentó en forma de decreto imponente o amenaza directa, sino como una invitación a la abundancia. La mesa del rey Nabucodonosor era un despliegue de exquisiteces, una tentación para cualquiera que hubiera conocido la escasez de la guerra. Sin embargo, para Daniel y sus amigos, esos manjares representaban un conflicto espiritual.
La carne y el vino habían sido ofrecidos previamente a los ídolos babilónicos, contaminándolos según la ley mosaica. Participar de esa comida significaría una silenciosa aceptación de la idolatría, una traición al Dios que, a pesar de la derrota, seguían considerando su único Señor. En este punto crucial, con el aroma embriagador de la comida real, llenando el aire y la mirada expectante de los oficiales del rey sobre ellos, Daniel tomó una decisión trascendental. No se levantó en una protesta ruidosa ni desafió abiertamente la autoridad real. Con una humildad valiente, buscó a Aspenaz, el jefe de los eunucos, un hombre poderoso cuya voluntad era un reflejo de la del rey. La petición que Daniel estaba a punto de hacer no era una súplica por un favor menor, era un desafío silencioso, una prueba de fe que podría tener consecuencias terribles para él y sus amigos. La pregunta en el aire era palpable. ¿Escucharía Aspenaz la voz de un joven cautivo o la inflexible orden de su rey? El destino de Daniel y sus compañeros pendía de un hilo tejido con la incertidumbre de la corte babilónica y la firmeza de su convicción religiosa. Con una calma que desmentía el torbellino en su interior, Daniel inclinó la cabeza respetuosamente ante Aspenaz. Su voz, aunque joven, resonó con una certeza que hizo que el experimentado oficial guardara silencio. «Te ruego, mi señor», dijo Daniel, «que no nos obligues a contaminarnos con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebe». Una expresión de incredulidad cruzó el rostro de Aspenaz, pero no era de ira. Por una razón que ni él mismo comprendía, sentía una extraña simpatía por este joven cautivo. Dios había puesto favor en el corazón del oficial hacia Daniel. Sin embargo, el favor no borraba el miedo. «Temo a mi señor, el rey», confesó Aspenaz, bajando la voz casi a un susurro. «Él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Si él viera vuestros rostros más demacrados que los de los otros jóvenes de vuestra edad, ¿no haríais que yo perdiera mi cabeza ante él?» La lógica era irrefutable. La vida de Aspenaz estaba literalmente en juego, dependiendo de la apariencia saludable de sus pupilos. Un acto de fe de ellos podría significar su sentencia de muerte. Fue entonces cuando la sabiduría divina inspiró a Daniel. No discutió, no suplicó. En su lugar, propuso un experimento, una prueba irrefutable. Se dirigió al mayordomo que Aspenaz había puesto a cargo de ellos. «Te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días», propuso Daniel, su mirada fija y segura. «Que se nos den legumbres para comer y agua para beber. Y después de esos 10 días, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y según lo que veas, así harás con tus siervos». Era una apuesta audaz, casi una locura. ¿Cómo podría una dieta de simples vegetales y agua competir contra los manjares más ricos del imperio? Para la ciencia babilónica, el resultado era obvio: palidez, debilidad, fracaso. Pero Daniel no confiaba en la ciencia babilónica, confiaba en el poder de su Dios para sustentar a quienes lo honran. El mayordomo, cautivado por la audacia y la extraña certeza del joven hebreo, y quizás viendo una salida que no lo comprometía directamente con el rey, accedió a la prueba. Así comenzó el experimento. Durante 10 días, mientras los otros jóvenes cautivos se deleitaban con carnes asadas, pasteles exóticos y los mejores vinos de la bodega real, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se sentaron a su humilde mesa. Su festín consistía en lentejas, granos y verduras, su bebida, simple y clara agua. Cada amanecer, el mayordomo los observaba con ojos críticos, escrutando sus rostros en busca del primer signo de debilidad, del primer indicio de desnutrición que probaría que su fe era en vano. La tensión crecía con cada día que pasaba. Los pasillos del palacio susurraban sobre los extraños hebreos y su dieta de campesinos. Al 10º día, la hora de la verdad había llegado.
El mayordomo se acercó para el veredicto final, un veredicto que podría enviarlos al banquete del rey o a un destino mucho peor. Al 10º día, un silencio tenso se apoderó de los aposentos mientras el mayordomo realizaba su inspección. Primero, observó a los jóvenes que habían disfrutado del festín real. Se veían saludables, como era de esperar. Luego, con una mezcla de aprensión y curiosidad, se volvió hacia los 4 hebreos, y lo que vio le robó el aliento. No había palidez en sus rostros, sino una vitalidad radiante. No había debilidad en sus cuerpos, sino una fuerza serena que parecía emanar de su interior. Sus ojos eran claros, su semblante más lleno y saludable que el de cualquiera de los otros jóvenes. La humilde dieta de vegetales y agua, bendecida por su Dios, había resultado ser un sustento superior a todos los manjares del imperio. El milagro era innegable, visible a simple vista. Con un gesto de asombro y alivio, el mayordomo tomó una decisión. A partir de ese día, retiró permanentemente la porción de comida y vino del rey de su mesa y les proveyó las legumbres y el agua que habían solicitado. La primera gran prueba de fe en el corazón de Babilonia no solo había sido superada, sino que había sido ganada con una victoria abrumadora. Pero este milagro físico fue solo el preludio de una bendición aún mayor. Los 3 años de instrucción en la compleja sabiduría, la ciencia y la literatura de los caldeos transcurrieron. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no solo estudiaron, sino que absorbieron el conocimiento con una facilidad asombrosa. Dios les otorgó una inteligencia y un entendimiento que superaban con creces los de sus compañeros y maestros. Y a Daniel, además, le fue concedido un don único y peligroso, la capacidad de entender toda clase de visiones y sueños. En una cultura obsesionada con la adivinación y los presagios, este era un poder que lo elevaba por encima de todos. Finalmente, el día del examen final llegó. Los graduados fueron conducidos a la imponente sala del trono. No se enfrentarían a un simple oficial, sino al mismo Nabucodonosor, el monarca absoluto, cuyo humor podía construir ciudades o arrasar naciones. El rey, con su mirada penetrante que parecía escudriñar el alma, conversó personalmente con ellos, y quedó atónito. En cada tema de sabiduría y entendimiento sobre el que los interrogó, encontró que Daniel y sus 3 amigos eran 10 veces superiores a todos los magos, astrólogos y sabios de su vasto y legendario imperio. La prueba final había sido superada con una distinción tan extraordinaria que resonó por todo el palacio. Inmediatamente fueron asignados al servicio personal del rey. Habían llegado a la cima. De cautivos condenados al olvido, se habían convertido en consejeros del hombre más poderoso de la tierra. Habían entrado en el círculo íntimo del poder. Pero la corte de Babilonia era un nido de celos y ambición, y la mente del rey un laberinto de orgullo y tormento. La aparente calma de su éxito estaba a punto de romperse. Pronto, una noche sin descanso y un sueño terrible y olvidado desatarían una tormenta de furia real que ninguna sabiduría humana podría calmar. Y todos los ojos, llenos de miedo y desesperación, se volverían hacia el joven hebreo que afirmaba desvelar los secretos de la noche. Todo comenzó en el 2.º año de su reinado. El sueño huyó de los ojos de Nabucodonosor. No fue una pesadilla común, de esas que se desvanecen con la luz del alba. Eran fragmentos de poder y terror, una visión de metales relucientes y un coloso de pavorosa majestuosidad que lo dejó sin aliento. Al despertar, el sudor frío perlaba su frente, pero la imagen, el sueño mismo, se había escurrido de su memoria como arena entre los dedos. Solo quedaba un eco de pavor y una certeza ineludible. Había visto algo de inmensa importancia, un secreto que el universo le había susurrado y que ahora le era cruelmente negado. Agitado en su espíritu, el rey emitió una orden inmediata.
que traigan ante mí a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos. La élite de la sabiduría babilónica se congregó en la sala del trono, sus coloridas túnicas susurrando sobre el mármol pulido. Estaban acostumbrados a interpretar augurios y sueños, a calmar los temores del rey con palabras astutas y predicciones ambiguas. Pero esta vez fue diferente. El rey los barrió con una mirada gélida. «He tenido un sueño», anunció, su voz tensa, «y mi espíritu está turbado por saber el sueño». Los caldeos, hablando en nombre de todos, hicieron una reverencia. «Oh rey, vive para siempre. Cuéntale el sueño a tus siervos y nosotros te daremos la interpretación». Era la respuesta lógica, la única posible. Pero en la mente paranoica de Nabucodonosor era una trampa. ¿Cómo podía confiar en su interpretación si no podían demostrar su poder revelándole primero el sueño? «El asunto es firme de mi parte», tronó el rey, poniéndose en pie. «Si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en montones de escombros. Pero si lo reveláis, recibiréis de mí dones, recompensas y gran honor». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El pánico se reflejó en los ojos de los sabios. Volvieron a insistir, suplicando que el rey les contara el sueño, pero solo lograron enfurecerlo más. «Veo claramente que estáis tratando de ganar tiempo», gritó. «Sois una sarta de mentirosos y farsantes». Finalmente, temblando, los caldeos pronunciaron la verdad que sellaría su destino. «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ningún rey, por grande y poderoso que fuera, jamás pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldeo. Es un asunto demasiado difícil. Nadie puede revelarlo, excepto los dioses, y su morada no está con los mortales». Fue la gota que colmó el vaso. Al admitir su impotencia, habían firmado su sentencia de muerte. La furia de Nabucodonosor explotó en un torbellino de rabia. «El decreto está sellado», bramó, su voz retumbando en la sala del trono. «Todos los sabios de Babilonia deben morir». El capitán de la Guardia Real, un hombre llamado Arioc, recibió la terrible orden. Sus soldados se desplegaron por la ciudad, arrastrando a los aterrorizados sabios de sus casas. La purga había comenzado. Y en sus aposentos, ajenos a la sentencia que ya pesaba sobre sus cabezas, Daniel y sus amigos continuaban sus estudios, sin saber que los pasos firmes y mortales de la guardia del rey, con la orden de ejecutarlos, ya se dirigían directamente hacia su puerta. La puerta se abrió de golpe, sin la cortesía de un anuncio. Arioc, el capitán de la guardia, se perfiló en el umbral, su rostro sombrío por la terrible tarea que le había sido encomendada. Sus hombres estaban listos para cumplir la orden. Pero en lugar del pánico y los gritos que Arioc esperaba, encontró la mirada serena de Daniel, que se puso en pie para recibirlo. Viendo que la muerte era inminente, Daniel no suplicó por su vida. Con una prudencia y sabiduría que desarmaron al rudo soldado, hizo una pregunta. «¿Por qué es tan severo y apremiante el decreto del rey?», preguntó Daniel, su voz desprovista de miedo, cargada solo de una genuina y urgente curiosidad. Sorprendido por la calma del joven, Arioc bajó la guardia por un instante y le explicó la situación. El sueño olvidado del rey, la incapacidad de los sabios y la consecuente e irrevocable sentencia de muerte para todos ellos. Al oír la historia completa, una audaz resolución, nacida de la fe, se apoderó de Daniel. Entendió que no se trataba de un simple capricho real, sino de un misterio divino que solo Dios podía resolver. Se volvió hacia el capitán de la guardia. «Llévame ante el rey», dijo con una autoridad tranquila que impresionó a Arioc. «Pídele que me conceda tiempo, solo una noche, y yo le declararé al rey el sueño y su interpretación». Era una afirmación increíblemente osada. Arioc, viendo quizás una última y remota esperanza de evitar una masacre, accedió. Corrió el riesgo y llevó el mensaje al rey.
Nabucodonosor, desesperado y probablemente intrigado por la confianza de este joven hebreo que ya le había impresionado, concedió la petición. La ejecución masiva fue suspendida temporalmente. Se le dio a Daniel una noche para lograr lo imposible. Daniel corrió a buscar a Ananías, Misael y Azarías. La gravedad de la situación era palpable. Nuestras vidas y las de todos los sabios de esta ciudad dependen de esta noche, les explicó. El rey nos ejecutará a todos al amanecer si el secreto no es revelado. No buscaron libros de hechicería ni intentaron adivinar. Hicieron lo único que sabían hacer. Los 4 jóvenes se arrodillaron, sus corazones unidos en una súplica desesperada al Dios del cielo, pidiendo misericordia, pidiendo que les fuera revelado el gran misterio, el raz en la lengua caldea, que los separaba de la espada del verdugo. La noche de Babilonia era profunda y silenciosa, llena de estrellas indiferentes. Y en esa quietud, mientras la ciudad dormía, el cielo respondió. No fue un pensamiento ni una idea. En una visión nocturna, el velo de la mente del rey fue corrido para Daniel. Lo vio todo con una claridad perfecta. Vio la imagen olvidada que aterrorizaba al monarca, una estatua inmensa de aspecto terrible. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una frágil y extraña mezcla de hierro y barro cocido. Daniel despertó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por el peso sobrecogedor de la revelación. Se puso en pie y alabó al Dios del cielo. El secreto le había sido entregado. Tenía la respuesta que podía salvarlos a todos. Ahora solo quedaba la parte más peligrosa, enfrentarse de nuevo al rey. Con las primeras luces del alba pintando el cielo sobre los sigurats de Babilonia, Daniel no perdió un instante. Se dirigió directamente a los aposentos de Arioc, el capitán de la guardia, que la noche anterior había venido a ejecutarlo. Arioc lo vio llegar, con el rostro marcado por la tensión de una noche en vela. «No mates a los sabios de Babilonia», le dijo Daniel, su voz firme y clara. «Llévame ante la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación de su sueño». El alivio inundó el rostro del capitán. Con una nueva y febril esperanza, Arioc llevó apresuradamente a Daniel ante Nabucodonosor, irrumpiendo en la sala del trono. «He hallado un hombre de los cautivos de Judá que dará al rey la interpretación», anunció, presentándolo como un tesoro recién descubierto. Nabucodonosor se inclinó hacia adelante en su trono, sus ojos fijos en el joven hebreo. Toda la parafernalia de la corte desapareció. Solo existían el rey y el cautivo en quien había depositado la última y más frágil de las esperanzas. «¿Eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su significado?», preguntó el rey. Su voz era una mezcla de escepticismo y anhelo desesperado. El destino de todos pendía de la respuesta de Daniel, pero en lugar de jactarse de su poder, Daniel primero inclinó la cabeza con humildad. «El misterio que el rey demanda», comenzó Daniel, su voz resonando con una calma sobrenatural. «Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Fracasaron porque buscan en el lugar equivocado. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha querido mostrarle a usted, oh rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. Este secreto no me fue revelado porque haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que el rey conozca la interpretación y entienda los pensamientos de su propio corazón». El rey escuchaba, cautivado. Nadie le había hablado nunca de esa manera. Daniel no estaba interpretando un sueño, estaba abriendo una ventana al cielo. Entonces Daniel cerró los ojos por un instante, como si volviera a ver la visión nocturna, y comenzó a hablar. «Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies. Sus pies eran una extraña y frágil mezcla, una parte de hierro y la otra de barro cocido. Estabas fascinado observando este coloso de esplendor y poder sin comprender su significado, pero reconociendo cada detalle en tu memoria olvidada. Daniel hizo una pausa, asegurándose de tener la atención total del monarca, y luego continuó, su voz bajando para crear un efecto dramático. Y mientras mirabas fijamente la estatua, ocurrió lo imposible. Una piedra fue cortada de una montaña, pero no por mano humana. Fue un acto sobrenatural, un proyectil desprendido por una voluntad invisible. La piedra voló por el aire y golpeó la estatua con una fuerza divina, no en su cabeza de oro ni en su pecho de plata, sino en su punto más vulnerable, sus pies de hierro y barro cocido. El impacto fue catastrófico, y entonces en un instante toda la estatua se vino abajo. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se desintegraron simultáneamente. No se rompieron en grandes pedazos, sino que fueron pulverizados hasta quedar como el tamo, como el polvo ligero que queda en las eras de trilla durante el verano. Un viento se levantó en tu sueño y se lo llevó todo, barriendo hasta la última partícula, sin dejar rastro alguno de que aquel gran coloso hubiera existido jamás. Pero la historia no terminó ahí, oh rey, porque la piedra que destruyó la imagen, esa misma piedra, comenzó a crecer. Creció y creció, expandiéndose hasta convertirse en una montaña inmensa, una montaña tan grande que llenó toda la tierra. Donde antes estaba la estatua, ahora solo existía esta montaña eterna e inconmovible. Un profundo silencio llenó la sala del trono. Los guardias, los cortesanos e incluso el propio rey contenían la respiración. Daniel había pintado con palabras la imagen exacta que había atormentado el alma de Nabucodonosor. El secreto había sido revelado. Daniel dejó que la visión resonara en la mente del rey por un momento más. Luego, con una voz firme y llena de autoridad, declaró: «Este fue el sueño». El rostro de Nabucodonosor era un lienzo de asombro, temor y un respeto que nunca antes había sentido por ningún hombre. Daniel había visto dentro de su alma. Y ahora, continuó Daniel, su tono cambiando de narrador a profeta, declararé su interpretación. El Dios Altísimo, el Dios del cielo, te ha dado a ti, oh Rey, un reino de poder, fuerza y majestad. En todo lugar donde habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todos ellos. Daniel miró directamente a los ojos del hombre más poderoso de la tierra y le dio la primera clave del misterio. Tú, oh gran rey, tú eres esa cabeza de oro. Nabucodonosor se sintió henchido de orgullo. El profeta hebreo había confirmado su grandeza, pero la mirada seria y penetrante de Daniel le indicó que la profecía apenas comenzaba y que su glorioso reino era solo el principio de una larga y tumultuosa historia. Pero tu reino de oro no durará para siempre, continuó Daniel, sin titubear ante el poder del monarca. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Será un imperio vasto y poderoso, pero carecerá del esplendor dorado de Babilonia. Y después de ese aparecerá un tercer reino, de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Como el bronce de los escudos y las armaduras, se extenderá con una velocidad y una fuerza implacables por el mundo conocido. Daniel hizo una pausa, y su semblante se tornó aún más grave al describir la siguiente visión. Luego vendrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Y así como el hierro destroza, pulveriza y somete todas las cosas, este imperio demolerá y aplastará a todos los que le precedieron.
Su poder será absoluto, sus legiones marcharán sobre el mundo y lo someterán con una crueldad de hierro. Los ojos de Nabucodonosor estaban fijos en Daniel, visualizando esta marcha inexorable de la historia, este desfile de imperios que nacerían y morirían mucho después de que él se hubiera convertido en polvo. Pero como viste, oh rey, las piernas de ese imperio eran de hierro, pero sus pies y sus dedos eran una mezcla de hierro y barro cocido. Esto significa que en su etapa final el reino estará dividido. Tendrá en él la fuerza del hierro, pero también la fragilidad del barro. Verás cómo los pueblos de ese imperio intentan unirse mediante alianzas y matrimonios, pero será inútil. Nunca se unirán sólidamente, así como es imposible mezclar de forma permanente el hierro con el barro. Será un poder con una debilidad inherente en sus cimientos, fuerte y frágil al mismo tiempo. Daniel había descrito la totalidad de la estatua, el gran símbolo del poder del hombre a lo largo de los siglos. Una sucesión de reinos, cada uno conquistando al anterior, culminando en un poder colosal, pero internamente fracturado. Había explicado el sueño, pero quedaba la parte más importante, el acto final que lo cambiaba todo. Y en los días de estos reyes, continuó Daniel, su voz adquiriendo una nueva intensidad que silenció por completo la sala. En los días de este imperio final, dividido y frágil, el Dios del cielo mismo intervendrá en la historia de la humanidad. Ahora te revelaré el significado de la piedra que no fue cortada por mano humana. La piedra que lo destruyó todo y se convirtió en una montaña eterna. La mirada de Daniel se clavó en la del rey, y con la autoridad de un heraldo celestial, reveló la pieza final y más importante de la profecía. Esa piedra, oh rey, representa un reino que el mismo Dios del cielo establecerá en los días de esos imperios finales. No nacerá de la ambición humana, ni será forjado por la conquista militar. Este reino nunca, jamás será destruido, ni su soberanía será entregada a otro pueblo. Al contrario, dijo Daniel, su voz resonando con una finalidad absoluta. Este reino de Dios se abatirá sobre todos los reinos de la estatua, sobre el hierro, el bronce, la plata y el oro. Los desmenuzará, los consumirá por completo y permanecerá firme para siempre. El gran Dios, concluyó Daniel, le ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Con estas palabras, la profecía concluyó. Daniel se mantuvo en silencio. La sala del trono estaba tan quieta que se podía oír el crepitar de las antorchas. El peso de la eternidad pareció descender sobre el lugar. Entonces, sucedió lo inimaginable. Nabucodonosor, el conquistador del mundo, el rey de reyes, cuya sola mirada hacía temblar a las naciones, se tambaleó al bajar de su trono. Y ante la corte estupefacta, se postró sobre su rostro en el frío suelo de mármol. Se postró ante Daniel, el exiliado de Judá, en un acto de sumisión total. Desde el suelo, levantó la vista con una expresión de asombro absoluto y exclamó para que todos oyeran: «Ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio». El rey se puso en pie, su rostro transformado. La furia había sido reemplazada por el respeto y el orgullo por la reverencia. Inmediatamente engrandeció a Daniel, le otorgó grandes dones y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y para asombro de todos los magos y caldeos cuya vida acababa de salvar, lo designó jefe supremo de todos los sabios del reino. Daniel, ahora en la cúspide del poder, podría haberse conformado con su propia fortuna. Pero en ese momento de triunfo no se olvidó de aquellos que se habían arrodillado con él en la noche oscura para suplicar por sus vidas. Con la misma valentía con la que enfrentó la profecía, se acercó al rey. «Si le place al rey», dijo con respeto, «le pido algo más».
Toda la corte contuvo el aliento, preguntándose qué más podría pedir el joven que ya lo tenía todo. Daniel estaba a punto de hacer una jugada política que consolidaría la presencia de su fe en el corazón mismo del imperio más poderoso de la tierra, sembrando las semillas de futuros milagros y de una terrible envidia. Ante la mirada expectante de la corte, Daniel habló con claridad. «No pido más para mí, oh rey, pues tu generosidad ya me ha abrumado. Pero te ruego que consideres a mis compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes oraron conmigo y cuya fe es igual a la mía. Nómbralos para que se encarguen de los negocios y la administración de la provincia de Babilonia». El rey, complacido por la lealtad de Daniel y aún bajo el asombro de la revelación divina, accedió de inmediato. Y así, por decreto real, se estableció un gobierno de hebreos en el corazón del imperio. Daniel permaneció en la corte, en la puerta del rey, una posición de acceso directo e influencia sin igual, mientras sus 3 amigos administraban el día a día de la provincia más importante del mundo. El poder de los 4 jóvenes exiliados era ahora inmenso, pero en las sombras de los pasillos del palacio, los sabios caldeos y los sátrapas babilónicos murmuraban: «La gratitud por haber sido salvados de la ejecución es un huésped fugaz en los corazones llenos de envidia». Veían a estos extranjeros, adoradores de un Dios invisible, ocupando los puestos que ellos codiciaban, y su resentimiento crecía día a día, esperando una oportunidad para derribarlos. El tiempo pasó, y con el tiempo, el agudo impacto de la revelación divina en la mente de Nabucodonosor comenzó a desvanecerse. La memoria de la estatua de varios metales se fue borrando, pero una frase, halagadora y peligrosa, permaneció y fue magnificada por su propio orgullo colosal. «Tú eres la cabeza de oro». Si él era el oro, se preguntó, ¿por qué su reino debía dar paso a la inferior plata? Su ego, más grande que cualquier imperio, se rebeló contra el destino profetizado. En un acto de desafío titánico contra el Dios de Daniel, decidió reescribir la profecía. Y así, en la vasta llanura de Dura, a las afueras de Babilonia, ordenó que se erigiera una imagen, no una estatua de metales mixtos que representara su propia mortalidad imperial, sino una colosal figura de casi 30 metros de altura, hecha enteramente de oro macizo. Un monumento a su propia gloria, un ídolo que representaba su voluntad de que su reino dorado durara para siempre. Una vez terminada la estatua, brillante y cegadora bajo el sol de Mesopotamia, el rey convocó a todos los príncipes, gobernadores, capitanes, jueces, tesoreros y todos los oficiales del reino para su dedicación. Entre la multitud de dignatarios estaban Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces, un heraldo proclamó el decreto con una voz potente: «Se os ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Luego, la amenaza, pronunciada con una frialdad aterradora que heló la sangre de todos los presentes. Y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El decreto resonó por toda la llanura. Y en medio de la multitud, mientras miles de rostros se preparaban para obedecer, 3 hombres se enfrentaban a una elección imposible entre la lealtad a su rey terrenal y la fidelidad a su rey celestial. Su prominente posición los hacía los más observados. No había dónde esconderse. Entonces el aire se partió, un estruendo de cuernos, flautas, arpas y liras, una cacofonía majestuosa y autoritaria, barrió la llanura de Dura. Era la señal. Como una sola ola impulsada por el miedo, la vasta asamblea de los hombres más poderosos del imperio se postró en tierra. Un mar de espaldas inclinadas y rostros contra el polvo adoraba al oro inerte. El poder de Nabucodonosor era absoluto.
Pero en medio de esa sumisión universal, tres figuras permanecían de pie: Sadrac, Mesac y Abednego. Erguidos, silenciosos, respetuosos pero firmes, eran tan visibles como tres robles en un campo de hierba segada. Su desafío, aunque silencioso, fue un grito que resonó más fuerte que toda la música del rey. No pasó desapercibido. Los ojos de los sabios caldeos, aquellos que envidiaban sus puestos, brillaron con veneno. Esta era la oportunidad que habían estado esperando. Se apresuraron ante el rey, hicieron una reverencia y con falsa devoción comenzaron su acusación maliciosa. «Oh, rey, vive para siempre», dijo su portavoz. «Tú has decretado que todos deben postrarse, pero hay ciertos varones judíos a quienes tú mismo pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no adoran a tus dioses ni se postran ante la estatua de oro que tú has levantado». La acusación fue como una flecha directa al orgullo de Nabucodonosor. La furia transformó su rostro en una máscara de ira. ¿Cómo se atrevían? Era una afrenta personal a su autoridad divina. «Traédmelos», bramó, su voz ahogando la música. Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrastrados y puestos ante el monarca. Se pararon entre la furia del rey y el brillo del ídolo de oro. A la distancia podían sentir el calor del gran horno, cuya puerta ya estaba abierta. «¿Es verdad?», preguntó el rey, su voz goteando amenaza, «que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua que he erigido». Les dio una última oportunidad, repitiendo el decreto. Y luego, con una arrogancia blasfema, lanzó su desafío final. «Porque si no os postráis, seréis echados en ese mismo instante dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». Sadrac, Mesac y Abednego intercambiaron una mirada de resolución inquebrantable. Con una calma que enfureció aún más al rey, respondieron con palabras que pasarían a la historia. «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sepas, oh rey, que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, Él nos librará». Hicieron una pausa, y su siguiente frase resonaría por toda la eternidad, un testamento de fe pura e incondicional. «Pero si no lo hace, si nuestro Dios decide no hacerlo, has de saber, oh rey, que aún así no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado». La calma de los tres hebreos fue la chispa que hizo explotar el polvorín del orgullo del rey. Su respuesta, tan llena de una fe que él no podía comprender, no fue vista como una virtud, sino como la máxima insolencia. El rostro de Nabucodonosor se desfiguró por la rabia. La poca compostura que le quedaba se hizo añicos, reemplazada por una furia tan caliente como el horno mismo. «Calentad el horno 7 veces más de lo acostumbrado», bramó, su voz ahogada por la ira. Los sirvientes corrieron a cumplir la orden, arrojando más combustible a las llamas. El gran horno de ladrillos rugió como una bestia hambrienta, escupiendo un calor tan intenso que el aire a su alrededor ondulaba y la misma llanura de Dura parecía estremecerse. El rey señaló a los hombres más fuertes de su guardia personal. «Atad a estos hombres y arrojadlos al corazón del fuego». Los poderosos soldados avanzaron y ataron a Sadrac, Mesac y Abednego con cuerdas ásperas. Los ataron completamente vestidos, con sus mantos, túnicas y turbantes. Los tres amigos no opusieron resistencia. Habían entregado su destino a Dios. La voluntad del rey ya no tenía poder sobre sus almas. Los soldados los arrastraron hacia la boca abierta del horno. Pero tal era la furia del fuego, sobrecalentado por orden del rey, que las llamas saltaron hacia afuera con una violencia explosiva y calcinaron a los propios verdugos. Los hombres más fuertes del ejército de Babilonia cayeron muertos al instante, consumidos por el mismo fuego al que pretendían arrojar a otros. Y Sadrac,
Mesac y Abednego, aún atados, cayeron a través de la cortina de fuego y desaparecieron en el corazón del infierno blanco. Nabucodonosor se asomó, su rostro lleno de una satisfacción vengativa, esperando escuchar sus gritos, esperando el olor a carne quemada que confirmaría su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Pero no oyó nada, no olió nada, y lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. Se puso en pie de un salto, sus ojos desorbitados por el horror y la incredulidad. Se frotó los ojos, pensando que el calor le hacía ver visiones. Se volvió frenéticamente hacia sus consejeros. ¿No echamos a 3 varones atados dentro del fuego?, gritó, su voz temblando. Ciertamente, oh rey, respondieron ellos, temerosos. Pues yo veo 4 varones, exclamó el rey, su voz quebrada por el terror y el asombro. Y están sueltos, caminando tranquilamente en medio de las llamas, y el fuego no los toca, no tienen herida alguna. Hizo una pausa, su mirada fija en la figura que acompañaba a los 3 hebreos. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. El terror sagrado se apoderó de Nabucodonosor. El rey, que se creía un dios, estaba en presencia de un poder que desafiaba la muerte, la física y el fuego. La arrogancia se evaporó de su rostro, reemplazada por un asombro que rayaba en el pánico. Con una voz temblorosa, se acercó todo lo que pudo a la boca rugiente del horno, cuyo calor ya no parecía importarle. Sadrac, Mesac, Abednego, gritó, su voz ya no la de un tirano, sino la de un hombre sobrecogido. Siervos del Dios Altísimo, salid de ahí y venid aquí. El título que les otorgó silenció a la multitud. Ya no eran los judíos rebeldes, eran siervos del Dios Altísimo. Y para el asombro de todo el imperio reunido, los 3 hombres salieron tranquilamente del fuego. Caminaron desde el corazón del infierno blanco hacia la luz del sol, sin prisa, sin una pizca de dolor en sus rostros. La cuarta figura, el protector celestial, ya no estaba con ellos. Su trabajo estaba hecho. Los sátrapas, gobernadores y consejeros, incluyendo a los mismos caldeos que los habían acusado, se arremolinaron a su alrededor, incrédulos. La prueba del milagro era absoluta y abrumadora. Examinaron sus ropas, intactas. Miraron sus cabellos, ni un solo pelo de sus cabezas estaba chamuscado. Se acercaron y los olieron. No había en ellos ni el más mínimo olor a humo. El fuego, en su máxima furia, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. El silencio de la multitud fue roto por la voz del rey, que levantó las manos al cielo y proclamó con una fuerza renovada: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron mi palabra y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. El rey miró a la multitud, y su asombro se convirtió en un nuevo decreto imperial, proclamado con la misma furia con la que antes había condenado. Por lo tanto, decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas, que cualquiera que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros. La amenaza era terrible, pero el mensaje era claro. El rey, que exigía adoración para sí mismo, ahora imponía el respeto hacia el Dios de los hebreos. Concluyó con una verdad que acababa de aprender de la forma más dura: porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Inmediatamente después, el rey engrandeció a los 3 héroes de la fe, promoviéndolos a posiciones aún más altas y de mayor honor dentro de la provincia de Babilonia. Habían enfrentado la muerte y como recompensa habían recibido vida, honor y la vindicación de su Dios ante todo el mundo. Pero la lección para Nabucodonosor, aunque profunda, era difícil de asimilar para un corazón tan lleno de orgullo. El rey había visto el poder de Dios, pero ¿había sometido realmente su propio ego?
Una nueva prueba, esta vez dirigida a él mismo, ya comenzaba a gestarse en los pasillos del tiempo. Pasaron los años. El imperio de Babilonia florecía bajo una paz imponente. Las cosechas eran abundantes, las arcas estaban llenas, y ninguna nación se atrevía a desafiar el poder de Nabucodonosor. El rey, desde la cima de los jardines colgantes de su palacio, contemplaba la magnificencia de su capital y se sentía seguro, poderoso, invencible. El recuerdo del horno de fuego se había convertido en una anécdota de su poder, y la alabanza al Dios de los hebreos en una formalidad política. El orgullo, como una mala hierba, volvía a crecer en el terreno de su corazón. Pero la tranquilidad del rey se hizo añicos una noche. Otro sueño, otra visión enviada desde el cielo, lo asaltó mientras dormía y lo llenó de un pavor que no sentía desde la noche de la estatua olvidada. Sabía, con una certeza helada, que no era una pesadilla común, sino un mensaje. Una vez más, los magos, astrólogos y sabios de Babilonia fueron convocados, y una vez más se mostraron completamente inútiles, incapaces de descifrar el enigma que atormentaba a su señor. Finalmente, Daniel, a quien el rey llamaba Beltesazar, fue traído ante el trono. La mirada del rey, ahora llena de temor, se posó en el único hombre que había demostrado tener una conexión con el cielo. Beltesazar, jefe de los sabios, dijo el rey con una voz ansiosa, yo sé que en ti mora el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio es demasiado difícil para ti. Escucha el sueño que he tenido y dime su significado. En mi sueño, comenzó el rey, veía yo un árbol en medio de la tierra, cuya altura era enorme. Crecía y se hacía fuerte, tanto que su copa tocaba el cielo y se podía ver desde los confines de toda la tierra. Sus hojas eran hermosas y su fruto tan abundante que había alimento en él para todos. Las bestias del campo hallaban sombra debajo de él, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Toda la vida era sustentada por este magnífico árbol. El rey hizo una pausa, reviviendo el esplendor de la visión, antes de que su rostro se ensombreciera por el terror. Pero entonces, mientras miraba, vi a un vigilante, un ser santo, que descendía del cielo, y clamaba fuertemente diciendo, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle las hojas y esparcid su fruto, que huyan las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero el vigilante añadió algo extraño, mas dejad la cepa de sus raíces en la tierra, asegurada con una atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. La voz del rey bajó a un susurro aterrorizado. Y aquí, Beltesazar, es donde el sueño se vuelve incomprensible y terrible. La voz del vigilante ya no hablaba de un árbol, sino de una persona. Dijo, que sea mojado con el rocío del cielo, y que con las bestias del campo sea su porción, que su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, hasta que 7 tiempos pasen sobre él. El rey miró a Daniel, suplicante. ¿Qué significa esto, Beltesazar? ¿Qué terrible locura es esta que el cielo ha decretado? Al oír las últimas palabras del rey, Daniel permaneció en silencio. Un silencio largo y pesado que llenó la sala del trono por casi 1 hora. Su rostro palideció y una profunda angustia se reflejó en sus ojos. No estaba perplejo por el misterio, sino horrorizado por la claridad de su terrible significado. El rey, al ver la turbación de su sabio más confiable, se inquietó aún más. Beltesazar, le dijo con una voz suave, casi temerosa, no dejes que el sueño o su significado te alarmen. Habla con libertad. Daniel levantó la vista, y en su voz había una tristeza genuina, una compasión por el hombre a quien servía. «Mi señor», exclamó, «que este sueño fuera para los que te odian, y su espantoso significado para tus enemigos. El árbol que viste crecer hasta el cielo, que daba cobijo y alimento a todos los seres vivos, ese árbol, oh rey, eres tú.
Tu grandeza ha crecido y se ha hecho fuerte. Tu poder ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El rey asintió lentamente, su temor confirmándose. Y el vigilante santo que descendió del cielo, continuó Daniel, su voz bajando, representa un decreto, una sentencia del Dios Altísimo que caerá sobre ti, mi señor el rey. El decreto es este: serás apartado de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y tu cuerpo se mojará con el rocío del cielo. Tu mente humana, tu razón y tu conciencia te serán arrebatadas, y se te dará la mente de un animal salvaje, y 7 tiempos pasarán sobre ti en este estado de locura. Un jadeo ahogado se escuchó entre los cortesanos. El rey estaba pálido como la muerte. Todo esto sucederá, explicó Daniel, hasta que finalmente aprendas la lección que el cielo quiere enseñarte, que el Dios Altísimo es el soberano absoluto sobre todos los reinos de los hombres, y que Él le da el poder a quien Él quiere, incluso al más humilde de los hombres. Pero hay una esperanza, mi rey. La orden de dejar la cepa y las raíces del árbol en la tierra significa esto: tu reino te será devuelto. Tu trono será preservado para ti, pero solo cuando hayas reconocido que el cielo gobierna. Daniel dio un paso al frente, ya no hablando como un simple intérprete, sino como un profeta de Dios suplicando por el alma de un hombre. Su voz se llenó de una urgencia apasionada. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, abandona tus pecados y empieza a practicar la justicia. Rompe con tu maldad, mostrando misericordia a los pobres y a los oprimidos. Quizás así, solo quizás, Dios vea tu arrepentimiento y tu tiempo de paz y prosperidad sea prolongado. Daniel había puesto la elección directamente ante el rey. La profecía estaba dictada, el juicio era seguro, pero la puerta al arrepentimiento, aunque pequeña, estaba abierta. Humildad o locura, orgullo o destierro. La decisión que tomaría Nabucodonosor en los días siguientes sellaría su destino. Pasó un año, 12 meses completos en los que el sol salió y se puso sobre una Babilonia próspera y en paz. 12 meses en los que el rey Nabucodonosor no sufrió ninguna calamidad. La advertencia de Daniel, tan vívida y aterradora en su momento, comenzó a desvanecerse como un eco lejano en su memoria. La misericordia de Dios, que le concedió todo un año para arrepentirse, fue malinterpretada por el rey como una señal de que la amenaza había pasado. Su orgullo, que había sido sacudido, no tardó en recuperarse y crecer aún más fuerte, alimentado por la continua prosperidad de su imperio. Se convenció a sí mismo de que su éxito no se debía a la gracia de un Dios invisible, sino a su propia genialidad y poder. Una tarde, exactamente 12 meses después de haber recibido la profecía, el rey paseaba por la majestuosa azotea de su palacio real. Debajo de él, la ciudad más grande del mundo se extendía como un tapiz de poder y gloria. Veía las murallas inexpugnables, los templos relucientes, los canales resplandecientes y los famosos jardines colgantes, una maravilla del mundo que él mismo había construido. Con el corazón henchido de una arrogancia sin límites, contempló su obra y habló, no para sí mismo, sino para que el cielo y la tierra lo oyeran. Su voz resonó en el aire claro de la tarde. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En esa frase no había rastro de gratitud a ningún dios, solo yo, mi poder y mi majestad. Fue el brindis final a su propio ego, el punto de no retorno. Las palabras aún estaban en su boca cuando una voz retumbó desde el cielo, una voz que no era humana, una voz que sacudió los cimientos del palacio. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. La voz celestial continuó, repitiendo la sentencia que Daniel le había anunciado un año atrás.
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En ese mismo instante, la palabra se cumplió. Una luz se apagó en los ojos del rey. La razón lo abandonó como un pájaro que huye de una jaula rota. Su mente se quebró. La conciencia de su realeza, su humanidad, su propio nombre, todo se desvaneció, reemplazado por los instintos primarios y el terror de una bestia salvaje. Los guardias de palacio observaron, paralizados por el horror, cómo su glorioso monarca, emitiendo un grito inhumano, huía del lujo de su palacio y se adentraba corriendo en los campos y bosques que rodeaban la ciudad. El hombre más poderoso de la tierra había desaparecido, reemplazado por un ser salvaje, para comenzar su largo y humillante exilio bajo el cielo abierto, mientras su cabello comenzaba a crecer como plumas de águila, y sus uñas se endurecían y curvaban como garras de pájaro. Pasaron los 7 tiempos, 7 largos años en los que el hombre más grande de la tierra fue el más humilde de los seres. 7 años en los que Nabucodonosor, el conquistador, vivió a la intemperie, sin techo ni consuelo. Su cuerpo, mojado por el rocío de la noche y quemado por el sol del día, se volvió salvaje. Su cabello creció largo y enmarañado como las plumas de un águila, y sus uñas, sin cortar, se convirtieron en garras retorcidas como las de un pájaro. Su única compañía eran las bestias del campo, con las que compartía la hierba como alimento y el suelo como lecho. Había olvidado el sabor del vino, el tacto de la seda y el sonido de su propio nombre. Era una criatura de instinto, un monumento viviente a la fragilidad del orgullo humano. Mientras tanto, en Babilonia, el trono permanecía vacío, pero el reino se mantenía intacto. Un consejo de regentes, en el que sin duda Daniel jugaba un papel crucial, gobernaba con prudencia, manteniendo la estabilidad del imperio. El reino estaba protegido por la atadura de hierro y bronce de la profecía, un testimonio silencioso de que el juicio de Dios era para corregir, no para destruir por completo. El trono esperaba a su rey, y al cumplirse el último día del 7º año, algo cambió en la criatura salvaje que una vez fue Nabucodonosor. En un momento de claridad que atravesó la niebla de su locura, hizo algo que no había hecho en 7 años. Dejó de mirar la tierra, dejó de pastar, y lentamente alzó los ojos al cielo. En el instante en que su mirada se elevó por encima del horizonte terrenal y reconoció una autoridad superior a la suya en el firmamento, el milagro ocurrió. La razón, como una inundación de luz, regresó a su mente. Los recuerdos, su identidad, el conocimiento de quién era y en qué se había convertido, todo volvió de golpe. Y lo primero que hizo con su mente restaurada no fue maldecir su destino ni gritar de horror por su aspecto. Lo primero que hizo fue hablar, y sus primeras palabras no fueron una orden, sino una oración. Bendije al Altísimo, diría más tarde, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante él, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Había aprendido la lección. Mientras las palabras de alabanza salían de sus labios, la transformación se completó. La dignidad real regresó a su porte, a pesar de su aspecto salvaje. La luz de la inteligencia volvió a brillar en sus ojos. Y fue en ese preciso momento que una partida de búsqueda, formada por sus leales consejeros y señores que nunca habían perdido la esperanza, lo encontró. Pero no vieron a la bestia que se rumoreaba que acechaba en los campos. Vieron, bajo el cabello enmarañado y las uñas como garras, a su rey, más sabio y humilde que nunca. El exilio había terminado.
El viaje de regreso al trono estaba a punto de comenzar. Los consejeros no dudaron un instante. Al ver la luz de la razón en los ojos de su rey, se inclinaron ante él con lágrimas de alegría y alivio. Cubrieron su cuerpo maltratado por la intemperie con los mantos reales más finos y lo escoltaron de regreso a la ciudad de Babilonia, no como un loco rescatado, sino como un monarca que regresa de un largo y misterioso viaje. Nabucodonosor fue restablecido en su trono, y tal como la profecía había prometido, el respeto por él creció, y su majestad se volvió aún más excelente que antes. Gobernaba con el poder y la visión de un gran emperador, pero ahora también con la sabiduría de un hombre que había sido despojado de todo y había aprendido la lealtad más importante. Su primer acto oficial no fue una nueva conquista o la construcción de otro monumento. Fue una confesión. Escribió un edicto y lo envió a cada rincón de su vasto imperio, a todos los pueblos, naciones y lenguas. En él contó toda su historia, el sueño del árbol, la advertencia de Daniel, su propio orgullo y su humillante caída, y finalmente su restauración por la misericordia del Rey del Cielo. Concluyó su testimonio con estas palabras inmortales: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y así, el rey más grande de la historia de Babilonia terminó sus días, como un hombre que finalmente entendió su verdadero lugar en el universo. Pero el tiempo, que no se detiene por ningún hombre, siguió su curso. El imperio pasó de una mano a otra, y las lecciones del pasado, si no se aprenden de nuevo, se olvidan. Años más tarde, el trono de Babilonia era ocupado por Belsasar, descendiente de Nabucodonosor. Era un rey que había heredado el oro, el poder y el palacio, pero no la sabiduría ganada con tanto sufrimiento. Para él, la historia de la locura de su abuelo era solo una leyenda aburrida, una anécdota extraña que no tenía nada que ver con él. Una noche, en un acto de decadencia y arrogancia, Belsasar ofreció un banquete extravagante para 1000 de sus príncipes y nobles. El vino fluía sin cesar, la música era estridente y la moral inexistente. En el apogeo de su borrachera, para demostrar su poder y su desprecio por las cosas sagradas, el rey tuvo una idea terrible. «Traed los vasos de oro y plata que mi abuelo Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén», ordenó con la lengua pastosa. Los sirvientes trajeron los objetos sagrados, dedicados exclusivamente al culto del Dios de Israel. Y en medio de la música y las risas, el rey, sus nobles, sus esposas y sus concubinas llenaron los vasos santos con vino. Levantaron las copas y brindaron, no por el Rey del Cielo, sino por sus ídolos sin vida de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y de piedra. En ese instante habían cruzado una línea. Un silencio invisible cayó sobre el estruendo del banquete, mientras un poder antiguo y santo era provocado de una manera que no podía ni sería ignorada. En el preciso instante en que el vino sagrado tocó los labios de los idólatras y las alabanzas a los dioses falsos llenaron el aire, la estridente música vaciló y se apagó. Una frialdad antinatural recorrió la sala del banquete, un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia sobrecogedora. Y entonces todos lo vieron. Cerca del gran candelabro que iluminaba el trono del rey, de la nada aparecieron los dedos de una mano de hombre. Sin brazo, sin cuerpo, solo una mano pálida y fantasmal, moviéndose con una lentitud deliberada, escribiendo una serie de palabras extrañas sobre el yeso de la pared. El color huyó del rostro de Belsasar. La copa de oro del templo se le cayó de la mano, derramando el vino consagrado sobre el suelo como una libación de pavor. Un terror puro y visceral se apoderó de él, un sudor frío le perló la frente,
Las articulaciones de sus caderas se aflojaron y sus rodillas comenzaron a golpearse una contra otra con tanta violencia que el sonido se oyó por encima de los gritos ahogados de sus invitados. «Traed a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos», gritó con una voz quebrada por el pánico. «El que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero en el reino». La élite de la sabiduría babilónica, los mismos cuyos predecesores habían fallado ante Nabucodonosor, entraron apresuradamente. Pero cuando llegaron, solo pudieron mirar con rostros pálidos e impotentes las letras que brillaban en la pared. No podían leer la escritura, y mucho menos interpretar su significado. El terror del rey se convirtió en una desesperación absoluta. Fue entonces cuando la reina madre, probablemente la viuda de Nabucodonosor, una mujer que recordaba los viejos tiempos, oyó el tumulto y entró en la sala del banquete. Al ver al rey y a sus nobles paralizados por el miedo, habló con una calma firme. «Oh, rey, vive para siempre», dijo, su voz cortando la atmósfera de pánico. «No te alarmes ni palidezcas. Hay un hombre en tu reino en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu abuelo se halló en él luz, inteligencia y una sabiduría extraordinaria para interpretar sueños y resolver enigmas. Tu abuelo Nabucodonosor lo nombró jefe de todos los sabios. Su nombre es Daniel». La reina madre miró al rey tembloroso y concluyó: «Que llamen ahora a Daniel, y él te dará la interpretación». Aferrándose a esa última y desesperada esperanza, Belsasar dio la orden: «Buscad a Daniel, traedlo aquí ahora». Y mientras la corte más poderosa del mundo esperaba en un silencio aterrorizado, los guardias fueron a buscar al anciano profeta, un hombre que había servido a un rey, que aprendió la humildad a través del fuego y la locura. Ahora, Daniel sería sacado de su retiro para enfrentarse a un rey a punto de ser destruido por su orgullo. El juicio estaba escrito en la pared, y solo un hombre en toda la tierra podía leerlo. Poco después, las grandes puertas de la sala del banquete se abrieron de nuevo. Entró Daniel. Anciano, sí, con el peso de casi un siglo sobre sus hombros, pero su espalda estaba recta y su mirada era tan clara y penetrante como en su juventud. Caminó a través de la opulencia y el pánico, y se detuvo ante el rey tembloroso y la ominosa escritura en la pared. «¿Eres tú ese Daniel de los cautivos de Judá?», preguntó Belsasar, repitiendo su vana oferta de ropas de púrpura, oro y poder. Daniel lo miró, no con desprecio, sino con la triste autoridad de un juez que está a punto de leer una sentencia inevitable. «Guarda tus dones para ti», dijo Daniel con una voz tranquila pero firme, «y da tus recompensas a otro. Aún así, yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación». Pero antes de leer, Daniel se aseguró de que el rey entendiera por qué el juicio había llegado. Le recordó la historia de su abuelo Nabucodonosor, cómo Dios le dio un poder inmenso, y cómo, cuando su corazón se llenó de orgullo, fue humillado hasta vivir como una bestia, solo para ser restaurado cuando reconoció la soberanía de Dios. «Pero tú, su descendiente Belsasar», dijo Daniel, y su voz se endureció como el acero, «aunque sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Al contrario, te has levantado contra el Señor del cielo. Has profanado los vasos de su casa y has alabado a dioses de plata y oro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Por eso», concluyó Daniel, señalando la pared, «Él ha enviado la mano que ha trazado esta escritura». Entonces Daniel se volvió hacia las palabras que brillaban con fuego celestial y leyó en voz alta, su voz resonando en el silencio sepulcral: «Mene, Mene, Tekel, Uparsin». «Y esta es la interpretación», continuó, cada palabra un martillazo sobre el ataúd del imperio. «Mene, ha contado Dios tu reino,
y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto de peso. Eres insignificante. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Un gemido colectivo recorrió la sala. La fiesta había terminado. El futuro había sido proclamado. En un último acto vacío y desesperado, Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con púrpura y le pusieran el collar de oro, proclamándolo el tercer señor del reino. Pero mientras la cadena de oro era colocada sobre el cuello del profeta, otros sonidos comenzaron a oírse más allá de los muros del palacio. No eran los sonidos de una fiesta, sino los del acero chocando, de puertas rompiéndose y los gritos de una ciudad que cae. Esa misma noche, mientras los ejércitos de los medos y los persas, liderados por Darío el Medo, inundaban la ciudadela inexpugnable a través de un lecho de río desviado, Belsasar, el rey de los caldeos, fue hallado y asesinado. El imperio de oro, la cabeza de la gran estatua, había caído en una sola noche. El juicio escrito en la pared se había cumplido al pie de la letra, y la historia de Daniel, lejos de terminar, estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo bajo un nuevo imperio, donde un foso de leones esperaba para probar, una vez más, que el Dios del cielo es el verdadero Rey de Reyes. Aquí, en el silencio que sigue a la caída de un imperio, nuestra historia hace una pausa. Gracias, no solo por escuchar, sino por permitir que el eco de estos eventos resuene más allá de los siglos y llegue hasta vosotros hoy. Porque la historia de Daniel no es solo sobre reyes y profetas de antaño, es un espejo. Todos en nuestra vida enfrentamos nuestros propios hornos de fuego, las presiones del mundo, el miedo al qué dirán, las pruebas que amenazan con consumir nuestras convicciones. Todos luchamos, en secreto, contra el orgullo de Nabucodonosor, tentados a creer que nuestros logros y reinos personales son obra exclusiva de nuestras manos. Y a todos, en algún momento, la vida nos presenta una escritura en la pared, un giro inesperado, una verdad que no podemos descifrar solos. Por eso, os invito con todo mi corazón a que no abandonéis a Daniel ahora. Hemos sido testigos de su fe en la arena pública, bajo la mirada de imperios. Pero su prueba definitiva no se encuentra en el esplendor de una corte, sino en la oscuridad de un foso. La pregunta que sigue ya no es si Dios puede salvar a sus siervos ante una multitud, sino si la fe puede sostener a un hombre en la soledad absoluta de una muerte segura. Os invito a descubrir el secreto de la paz en medio de las bestias, a caminar con Daniel hacia el silencio del foso de los leones, donde se librará su batalla más íntima y profunda. Y hasta que nos encontremos de nuevo en esa página, os dejo con esta bendición: que tengáis la sabiduría para leer la Escritura en los muros de vuestra propia vida y el valor para aceptar su verdad. Que se os conceda la integridad para nunca arrodillaros ante los ídolos de oro de nuestra era, llámense éxito, riqueza o aceptación a cualquier precio. Que en vuestros momentos de mayor orgullo recordéis la lección de un rey que lo perdió todo para encontrar la verdad, y tengáis la humildad de alzar la vista al cielo. Y que por encima de todo sintáis la paz de saber que la misma mano que protegió en el fuego y escribió el juicio en la pared es la mano que os sostiene en este preciso instante. Id en paz, pero id con propósito. Que Dios os bendiga abundantemente.